Roberto tenía 62 años cuando finalmente entendió por qué su hijo nunca lo había mirado a los ojos de la misma forma que miraba a Fernando. 35 años viviendo una mentira tan perfecta que ni siquiera sabía que era mentira. Hasta que Diego, su hijo, llegó a casa con una fotografía vieja que había encontrado en el ático de su abuela recién fallecida. Era una foto del día de la boda. Roberto, Elena y Fernando, los tres sonriendo, los tres jóvenes, los tres sin saber que esa foto contaba una verdad que destruiría 3 vidas décadas después. «Papá», dijo Diego con voz extraña, «mira esta foto, mírame a mí, ahora mira al padrino Fernando». Roberto tomó la fotografía, la estudió, y en ese momento, el mundo que había construido durante 35 años se derrumbó como castillo de naipes. Diego era idéntico a Fernando, no parecido, no similar, idéntico. Los mismos ojos grises, la misma nariz aquilina, la misma línea de la mandíbula, la misma sonrisa torcida que Roberto había visto en Fernando 1000 veces y que nunca, jamás, había querido ver en su hijo. Pero ahora que lo veía, no podía dejar de verlo. Era tan obvio que dolía. ¿Cómo no lo había notado antes? ¿Cómo había sido tan ciego? «Papá», la voz de Diego temblaba, «¿por qué me parezco tanto a él?» Y Roberto supo. En ese instante devastador, simplemente supo. Elena no estaba embarazada de él cuando se casaron. Estaba embarazada de Fernando, de su mejor amigo, del hombre que había sido su padrino de boda, del hombre que había sostenido a Diego cuando fue bautizado, del hombre que había estado en cada cumpleaños, cada Navidad, cada momento importante de sus vidas. Fernando sabía, Elena sabía, y Roberto había sido el único idiota que no supo durante 35 años. Esta es la historia de una traición tan profunda que no tiene fondo, de una mentira tan grande que se convirtió en realidad, y de cómo un segundo de debilidad puede perseguir a todos los involucrados por el resto de sus vidas, porque la genética no miente, y a veces el parecido físico es la verdad más cruel que existe. El año era 1988. Roberto tenía 27 años y trabajaba como contador en una empresa mediana. Era un hombre correcto, predecible, el tipo de persona que llega a tiempo, paga sus cuentas y nunca causa problemas. No era emocionante, pero era confiable. Elena tenía 25 años y trabajaba como secretaria en la misma empresa. Era hermosa de esa forma silenciosa que toma tiempo notar. Ojos cafés, sonrisa tímida, soñaba con cosas simples, una casa propia, niños, estabilidad. Había crecido pobre, y la pobreza deja cicatrices que no se ven, pero que determinan cada decisión que tomas después. Fernando era el mejor amigo de Roberto desde la secundaria, carismático donde Roberto era reservado, impulsivo donde Roberto era cauteloso. Trabajaba en ventas, siempre con un nuevo proyecto, una nueva idea, un nuevo sueño. Las mujeres lo adoraban, pero nunca duraba con ninguna más de 3 meses. Decía que no estaba hecho para compromisos. Los tres eran inseparables. Cenaban juntos los viernes, veían fútbol los domingos. Fernando era quien hacía reír a Elena cuando Roberto se ponía demasiado serio. Roberto era quien prestaba dinero a Fernando cuando algún proyecto fallaba. Elena era quien mantenía la paz cuando los dos hombres discutían. Era perfecto, una amistad que parecía inquebrantable, hasta que dejó de serlo. Roberto y Elena comenzaron a salir oficialmente en marzo de ese año. No fue romántico, no hubo gran declaración. Simplemente un día Roberto le preguntó si quería ir al cine solo con él, sin Fernando, y ella dijo que sí. Y así comenzó. Eran una pareja natural, cómoda, sin drama. El tipo de relación que tus padres aprueban y tus amigos encuentran aburrida pero estable. En 6 meses, Roberto le propuso matrimonio. Elena dijo que sí. La boda se programó para febrero del siguiente año. Fernando fue nombrado padrino sin dudarlo. Organizó la despedida de soltero. Ayudó a Roberto a escoger el anillo. Bromeaba diciendo que perdía a su mejor amigo, pero ganaba una hermana. Todo era perfecto,
pero había grietas que nadie veía. Roberto estaba obsesionado con el dinero, obsesionado con ahorrar para la casa, para el futuro, para la seguridad. Cada fecha con Elena era calculada, cada gasto justificado. No era tacaño por malicia, era tacaño por miedo. Miedo a volver a ser pobre como había sido de niño. Elena lo entendía, pero también lo resentía, porque ella también había sido pobre, y su forma de lidiar con eso era diferente. Ella quería vivir un poco, sentir que la juventud era más que contar monedas y planear presupuestos de 30 años. Fernando era el opuesto. Vivía el momento, gastaba lo que no tenía, y había algo en esa libertad que Elena envidiaba. No era atracción, no al principio. Era admiración. Admiración por alguien que no tenía miedo de vivir. Pero la admiración puede transformarse en algo más si no tienes cuidado. Y Elena no tuvo cuidado. Fue en diciembre, 2 meses antes de la boda. Roberto había salido de viaje de trabajo por una semana a otra ciudad. Un contrato grande que significaría un bono. Dinero extra para la luna de miel, dijo. Dinero extra para el enganche de la casa. Elena se quedó sola en el pequeño departamento que compartía con una compañera de cuarto. Y en la noche del tercer día, Fernando apareció. No quería que estuviera sola, dijo. Traje pizza y una película, como en los viejos tiempos. Elena dejó entrar a Fernando porque era su amigo, porque siempre había sido su amigo, porque no había razón para no hacerlo. Vieron la película, comieron pizza, rieron. Era fácil estar con Fernando, siempre lo había sido. No había presión, no había cálculos, solo momento presente. ¿Estás nerviosa por la boda?, preguntó Fernando en algún momento. Un poco, admitió Elena. Roberto es un buen hombre, pero a veces siento que estoy casándome con un plan de pensión, no con una persona. Fernando rió, pero era una risa triste. Roberto te ama, a su manera, solo que su manera es estructurada. Lo sé, y yo lo amo también. Es solo que a veces me pregunto si esto es todo lo que hay. Si la vida es solo trabajar, ahorrar, envejecer responsablemente. No tiene que serlo. Se miraron entonces, y algo cambió en el aire. Algo peligroso y tentador y estúpido. Fernando, lo sé, soy un idiota. No debí decir nada. Debió irse entonces. Debió pararse y salir por esa puerta, pero no lo hizo. Y Elena debió pedirle que se fuera, pero no lo hizo. Lo que pasó después no fue planeado. No fue un gran romance. No fue ni siquiera pasión desenfrenada. Fue solo 2 personas asustadas de sus propias vidas tomando una decisión horrible en un momento de debilidad. Se besaron y ese beso llevó a más. Y esa noche, Elena traicionó a Roberto con su mejor amigo en un sofá barato de un departamento que ni siquiera era suyo. Cuando terminó, ambos sabían que habían cometido el peor error de sus vidas. Fernando se vistió en silencio. Se fue sin mirar atrás. Elena lloró toda la noche, no por amor a Fernando, sino por culpa, por vergüenza, por saber que había destruido algo que no podía reparar. A la mañana siguiente, decidió que nadie sabría jamás. Fue una noche, un error. Roberto nunca tenía que saberlo. Fernando nunca lo mencionaría. Y ella cargaría con la culpa en silencio como castigo. Sería su secreto hasta la tumba. Pero entonces, 3 semanas después, Elena se dio cuenta de que su periodo no llegaba. Al principio pensó que era el estrés de la boda, la presión, los nervios. Pero cuando pasó la segunda semana, compró una prueba de embarazo, 2 líneas, embarazada, y no sabía de quién. Roberto y ella habían tenido relaciones, sí, pero no tan frecuentemente. Él siempre estaba cansado, siempre preocupado por el trabajo. Y cuando lo hacían era mecánico, funcional. Con Fernando había sido una sola vez, una noche. Las probabilidades decían que era de Roberto. Tenía que serlo. El universo no podía ser tan cruel. Pero Elena sabía en lo profundo de su ser que el universo sí podía ser tan cruel. Tenía 3 opciones. 1. Decirle la verdad a Roberto, cancelar la boda, destruir su vida, la de Roberto, la de Fernando, criar un hijo sola, volver a la pobreza. 2. Abortar, nunca decir nada, seguir adelante,
Pero en 1988, en su ciudad, en su círculo religioso, el aborto no era solo ilegal, era impensable. 3. Callarse, casarse, fingir, rezar porque el bebé se pareciera a Roberto. Y si no, inventar una excusa, algún pariente lejano, alguna explicación genética. Elena eligió la opción 3, no por amor, no por moralidad, sino por supervivencia pura. Le dijo a Roberto que estaba embarazada 2 semanas antes de la boda. Actuó sorprendida. Dijo que debió haber pasado esa noche después de que él volvió del viaje de trabajo, cuando celebraron su regreso. Roberto se puso pálido. ¿Embarazada? Pero no estamos casados todavía. Ya sé, lo siento. Yo no sé cómo pasó. Fuimos cuidadosos. Obviamente no habían sido cuidadosos porque nunca había pasado, pero Roberto no lo sabía. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó él. Y Elena vio el miedo en sus ojos. Miedo al qué dirán, al juicio, a la vergüenza social. Podemos adelantar la boda, sugirió ella. Nadie tiene que saber exactamente cuándo. Si nos casamos ya, cuando nazca el bebé, todos asumirán que fue después. Roberto calculaba, siempre calculando. ¿De cuánto estás? 3 semanas, tal vez 4. Entonces, si nos casamos en 2 semanas y el bebé nace en septiembre, podemos decir que fue prematuro. 1 mes prematuro. Es creíble. Estaba planeando la mentira con la misma meticulosidad con la que planeaba presupuestos. ¿Te vas a casar conmigo todavía?, preguntó Elena, y había miedo real en su voz. Roberto la miró largamente. Claro que sí, eres mi novia, es mi bebé, solo tenemos que ser discretos. Así que adelantaron la boda. Dijeron a las familias que era por razones económicas, que querían ahorrar dinero. Ceremonia pequeña, simple. Fernando seguía siendo el padrino. Y la noche antes de la boda, Fernando finalmente habló con Elena a solas. Se encontraron en el estacionamiento de la iglesia donde se casarían al día siguiente. Fernando fumaba, algo que raramente hacía. Elena, tengo que preguntarte algo, dijo sin mirarla. No, ni siquiera sabes qué voy a preguntar. Sé exactamente qué vas a preguntar. Y la respuesta es no. ¿Estás segura? Es de Roberto. Estoy segura. Era mentira. No estaba segura de nada, pero necesitaba creerlo. Fernando asintió. Quería creerlo también. Si alguna vez necesitas algo, no necesitaré nada. Esto nunca pasó, Fernando. ¿Me entiendes? Nunca pasó. Entiendo. Vas a ser el padrino mañana. Vas a sostener a mi hijo cuando sea bautizado. Y vas a actuar como si fueras solo el mejor amigo de Roberto. Para siempre. Lo prometo. Y Fernando cumplió esa promesa durante 35 años. Se casaron, Elena con vestido blanco y culpa negra, Roberto con traje prestado y nerviosismo visible, Fernando como padrino, sonriendo en las fotos pero muriendo por dentro. La luna de miel fue a un pueblo cercano, 3 días. Roberto estaba ansioso por volver al trabajo. Elena estaba ansiosa porque pasaran los 9 meses, o técnicamente 7, porque tenía que fingir que el embarazo era de 7 meses, cuando en realidad sería de 9. Diego nació en septiembre, prematuro de 1 mes, dijeron. Era un bebé grande para ser prematuro, pero los doctores no cuestionaron mucho. Estas cosas pasan. Roberto lo sostuvo y vio sus propios ojos cafés en ese pequeño rostro. Vio su propia nariz, o eso creyó ver, porque cuando quieres ver algo, tu cerebro te da el gusto. Fernando fue al hospital, trajo flores, felicitó a Roberto, miró al bebé y sintió algo romperse dentro de él, porque esos ojos no eran cafés como los de Roberto, eran grises como los suyos, pero no dijo nada, porque había prometido no decir nada. Elena vio la mirada de Fernando y supo. En ese momento supo que no era hijo de Roberto, pero ya no había vuelta atrás. Así que hicieron lo único que podían hacer. Vivieron la mentira. Los primeros años fueron los más difíciles. Cada vez que Diego lloraba, Elena se preguntaba si Roberto lo notaría. Cada vez que Fernando visitaba, el aire se ponía denso de cosas no dichas. Roberto era un padre dedicado. Trabajaba largas horas para proveer, ayudaba con las tareas, iba a los partidos de fútbol. Era suficiente, pero había una distancia, una frialdad que él no podía explicar y que Diego sentía sin entender. Fernando, por otro lado, era el tío favorito, el que traía regalos, el que jugaba horas con Diego.
el que lo escuchaba cuando Roberto estaba demasiado ocupado o cansado. «Fernando es más padre para Diego que tú», le reprochó Elena a Roberto una noche, después de años de resentimiento acumulado. «Yo trabajo para darle una vida. Fernando solo juega con él. Los niños no necesitan dinero, necesitan atención. Si no trabajo, no hay dinero. Si no hay dinero, no hay casa, no hay comida, no hay nada». Era la misma discusión, una y otra vez, durante 20 años. Y Fernando siempre estaba ahí, en cada cumpleaños, en cada evento escolar, más presente que el padre oficial. Diego crecía, y mientras crecía, se parecía cada vez más a Fernando. Pero era gradual, tan gradual que Roberto no lo notaba, o no quería notarlo. «La gente siempre dice que Diego se parece a Fernando», comentó la madre de Roberto un día en una comida familiar. «Genetics is funny», respondió Roberto rápidamente. «Mi tío segundo también tenía ojos grises. Excusas, siempre excusas. Pero en lo profundo, algo lo carcomía. Algo que no quería admitir ni a sí mismo. ¿Por qué nunca sintió esa conexión automática que otros padres describían? ¿Por qué Diego lo miraba con respeto pero nunca con verdadero cariño? ¿Por qué la relación con Fernando era tan natural cuando la de él con su propio hijo se sentía forzada? Cuando Diego cumplió 18, anunció que quería estudiar en otra ciudad. Roberto insistió en que se quedara, que estudiara localmente, que ahorrara dinero. Fernando fue quien lo apoyó, quien le dijo que siguiera sus sueños, quien incluso le ofreció dinero para la mudanza. «No es tu hijo, Fernando», le dijo Roberto con rabia contenida. «Deja de actuar como si lo fuera». Fernando lo miró con algo en los ojos que Roberto no supo identificar. «Solo estoy siendo su amigo, como tú eres mi amigo. Eres demasiado involucrado. Y tú no eres suficientemente involucrado». Se pelearon. Por primera vez en 30 años de amistad, se pelearon de verdad. Fernando se fue. Diego se mudó a otra ciudad. Roberto y Elena se quedaron en una casa vacía con 20 años de mentiras entre ellos. Los años pasaron. Diego visitaba en Navidad, en cumpleaños importantes, pero la distancia con Roberto crecía. La cercanía con Fernando también. «¿Por qué papá es así?», le preguntó Diego a Fernando una vez, después de otra discusión fría con Roberto. Tu padre muestra amor de formas diferentes, trabajando, proveyendo. Tú no eres mi padre y me quieres más que él». Fernando sintió un puñal en el pecho. «Tu padre te ama, créeme». Pero Diego no le creía, porque ¿cómo puedes creer en amor que nunca se siente? Elena veía todo esto y se odiaba a sí misma. Había construido esta familia sobre una mentira, y ahora todos sufrían por ello. Roberto, resentido y distante. Diego, necesitado de un padre que nunca tendría. Fernando, amando a un hijo que nunca podría reclamar, y ella en el medio, sosteniendo el secreto como sostienen los pilares una casa a punto de colapsar, hasta que la madre de Elena murió. Era febrero. Diego tenía 35 años, ya era un hombre con su propia vida, ingeniero exitoso, soltero, sin hijos todavía. Fue a la casa de su abuela fallecida para ayudar a limpiar. Encontró cajas de fotos viejas en el ático, y entre ellas la foto de la boda de sus padres. Se quedó mirándola largo rato. Había algo que no encajaba, algo que su cerebro notaba pero que no podía procesar conscientemente. Sacó su celular, se tomó una selfie, puso ambas fotos lado a lado y lo vio. No se parecía a Roberto, para nada, ni un poco, pero era un calco perfecto de Fernando. 35 años después, el mismo rostro. Diego sintió que el piso desaparecía bajo sus pies. No podía ser. Tenía que haber una explicación. Pero mientras más miraba las fotos, menos explicaciones había. Condujo a la casa de sus padres. Entró sin tocar. Encontró a Roberto solo en la sala, viendo televisión. «Papá, necesito que veas algo». Y le mostró las fotos. Y Roberto, después de 62 años de vida y 35 de paternidad, finalmente vio la verdad que siempre había estado ahí. El silencio que siguió duró eternidades. «¿Dónde está tu madre?», preguntó Roberto finalmente. Su voz era peligrosamente calmada. «En casa de la tía. Vuelve mañana». «Bien». Roberto se levantó. Se sirvió un whisky, algo que raramente hacía. Se lo tomó de un trago. «Siempre supe que algo estaba mal»,
dijo. Siempre, pero no quise verlo. Papá, no me llames papá. Las palabras salieron como cuchillos. Obviamente, no soy tu padre. Tiene que haber una explicación. La hay. Tu madre me engañó con mi mejor amigo. Y yo fui tan estúpido que crié al hijo de otro durante 35 años. Diego se sentía mareado. ¿Qué vas a hacer? No lo sé. Esa noche, Roberto no durmió. Se quedó despierto mirando fotos. Años de fotos. Cumpleaños. Navidades. Graduaciones. Una vida entera documentada, una vida entera que era mentira. Cuando Elena llegó a la mañana siguiente, encontró a Roberto sentado en la misma silla, rodeado de fotografías. Roberto, ¿qué? Él le mostró la foto de la boda y luego la foto de Diego. Elena se puso blanca. ¿Puedo explicar cuánto tiempo lo has sabido? Roberto, ¿cuánto tiempo? Era la primera vez en 36 años de matrimonio que le gritaba. Desde el principio, susurró ella. Desde antes de que naciéramos. Roberto se reía, una risa sin humor, sin vida. 35 años. 35 años siendo un idiota. No eres un idiota. Fernando lo sabe. Elena no respondió. No necesitaba hacerlo. Claro que lo sabe. ¿Cómo no lo sabría? Mierda, probablemente todo el mundo lo sabe menos yo. Nadie más lo sabe. Solo Fernando. Oh, solo mi mejor amigo. Solo el hombre que ha estado en mi casa cada semana durante 35 años. Solo el padrino de mi hijo. Que no es mi hijo. Roberto, por favor. ¿Por qué? La miró con ojos llenos de algo peor que rabia. Decepción. ¿Por qué lo hiciste? Y Elena, después de 35 años, finalmente dijo la verdad. Le contó todo. La noche con Fernando, el embarazo, el miedo, la decisión de callar, cada detalle, cada mentira, cada momento de culpa. Cuando terminó, Roberto no dijo nada. Simplemente tomó las llaves de su auto y se fue. Manejó sin rumbo, horas, hasta que encontró su auto frente a la casa de Fernando. Fernando abrió la puerta, vio la cara de Roberto y supo que había llegado el día que había temido durante 35 años. «¿Lo sabes?», dijo Fernando. «Lo sé, Roberto, yo...» «¿Cuántas veces?», preguntó Roberto. «¿Cuántas veces te acostaste con mi esposa?». «Una vez, solo una vez, antes de que se casaran». «¿Antes de que se casaran? ¿Y nunca pensaste en decirme?». «Iba a hacerlo, pero entonces me enteré de que estaba embarazada y pensé que tal vez era tuyo. Tenía que serlo. Las probabilidades no importan cuando el resultado está frente a ti con tu misma cara». Fernando no tenía respuesta para eso. «¿Lo amas?», preguntó Roberto. «A Diego. Lo amas como padre». «No tengo derecho de amarlo como padre». «Eso no fue lo que pregunté». Fernando cerró los ojos. «Lo amo más que a nada en este mundo. Lo he amado desde el momento en que lo vi en ese hospital. Y me odio a mí mismo por ello». Roberto asintió, como si eso confirmara algo que necesitaba saber. «Yo nunca lo amé», dijo en voz baja. «No de verdad. Y me odié por eso durante 35 años. Pensé que estaba roto, que había algo mal en mí, pero no estaba roto. Simplemente sabía. En algún nivel profundo siempre supe que no era mío. Lo siento, por todo, por no decirte, por ser cobarde, por arruinar tu vida. Mi vida ya estaba arruinada, solo que no lo sabía». Roberto se fue sin más palabras. Los siguientes meses fueron los más oscuros de la vida de todos los involucrados. Roberto se mudó a un hotel, inició papeles de divorcio. Diego no le hablaba. Fernando intentó contactarlo 100 veces, pero Roberto nunca respondió. Elena se derrumbó, perdió peso, dejó de trabajar, porque después de guardar un secreto durante 35 años, revelarlo era como arrancar tu propio esqueleto. Diego estaba atrapado en el medio, enojado con Elena por mentir, confundido sobre Fernando, resentido con Roberto por alejarse y enojado consigo mismo por no verlo antes. Fue Diego quien finalmente fue a ver a Roberto. 3 meses después de todo, lo encontró en un departamento pequeño. Roberto había perdido peso también. Se veía 10 años mayor. «No tienes que hablar conmigo», dijo Roberto cuando abrió la puerta. «No soy tu padre. Fuiste mi padre durante 35 años», respondió Diego. «Eso tiene que contar para algo. Cuenta. ¿De verdad lo crees?». Diego entró. Se sentaron. «No sé qué creer, pero sé que necesito respuestas. ¿Alguna vez me amaste?».
Roberto tardó mucho en responder. Intenté hacerlo, cada día lo intenté, pero había algo, una barrera que no podía cruzar, y me odiaba por ello. Veía a otros padres con sus hijos y no entendía por qué yo no sentía lo mismo. Pensé que estaba roto. No estabas roto, solo sabías, tal vez. O tal vez soy un hombre frío que no sabe amar. No eres frío, eres cauteloso, calculador, pero no frío. Roberto lo miró. Eres buen hombre, Diego. Fernando debería estar orgulloso. ¿Y tú? Yo también, a pesar de todo. Lloraron entonces, los dos, no como padre e hijo, sino como dos hombres que habían perdido algo que nunca tuvieron realmente. ¿Qué va a pasar ahora?, preguntó Diego. No lo sé. El divorcio va a proceder. No puedo seguir con Elena. Ya no confío en nada. ¿Y Fernando? Fernando es un buen hombre que cometió un error terrible, al igual que tu madre, al igual que yo por no verlo. ¿Vas a hablar con él? Algún día, pero no hoy. Hoy todavía duele demasiado. Diego asintió. ¿Puedo seguir visitándote? ¿O eso sería raro? Roberto sonrió con tristeza. Me gustaría que lo hicieras. Puede que no seas mi hijo biológico, pero te crié, y eso tiene que significar algo. Y significaba algo. No todo, pero algo. Pasaron 2 años. El divorcio se finalizó. Elena se quedó con la casa. Roberto con sus ahorros. Separaron una vida entera de posesiones compartidas con la frialdad de abogados mediando. Fernando intentó hablar con Roberto varias veces. Roberto finalmente aceptó una reunión. Se encontraron en un café, neutral, público. Gracias por venir, dijo Fernando. No estoy seguro de por qué vine. Necesito que sepas algo. Lo que pasó con Elena fue la peor decisión de mi vida, y he pagado por ello cada día desde entonces. Yo también he pagado por tu decisión. Lo sé y lo siento. Sé que las disculpas no cambian nada, pero es todo lo que tengo. Roberto bebió su café en silencio. ¿Alguna vez planeaste decirme? Todos los días. Y todos los días era cobarde. ¿Por qué te quedaste? ¿Por qué seguiste siendo parte de nuestras vidas? No era eso tortura, era tortura, pero también era la única forma de estar cerca de mi hijo. Sé que no tengo derecho de llamarlo así, pero es lo que es. ¿Vas a decirle que eres su padre biológico? Ya lo sabe. Elena le contó todo y está confundido, enojado. No sabe cómo sentirse respecto a mí y no lo culpo. Roberto asintió. Durante 35 años fuiste mi mejor amigo, la persona en quien más confiaba en el mundo. Y todo era mentira. No todo era mentira. Mi amistad contigo, eso era real. Distorsionado, jodido, pero real. No sé si puedo perdonarte. No te lo pido. Solo te pido que algún día, cuando duela menos, consideres que todos cometimos errores. Tú también. Roberto se tensó. ¿Yo? ¿Qué mierda hice yo? Fuiste tan obsesionado con el dinero, con el futuro, con la seguridad, que olvidaste vivir el presente. Elena se sintió sola, descuidada, y yo aproveché eso, lo cual me hace un hijo de puta. Pero tú también jugaste un rol. Era cruel, pero también era verdad. Así que es mi culpa que me engañaran, dijo Roberto con amargura. No, es culpa nuestra, de Elena y mía. Pero tú tampoco eres una víctima perfecta. Se separaron sin resolver nada, porque algunas cosas no tienen resolución. Pasaron 3 años más. Diego mantenía relación con los 3, con Roberto, como el hombre que lo crió, con Fernando, como algo, no padre, no tío, algo indefinible, con Elena, como madre, aunque la relación estaba dañada, y lentamente, muy lentamente, cada uno comenzó a sanar. Roberto conoció a alguien, una mujer 10 años menor, sin hijos, sin equipaje emocional. Empezaron a salir. No era amor apasionado, pero era honesto. Y después de décadas de mentiras, la honestidad se sentía como oxígeno. Elena se mudó a otra ciudad. Empezó terapia. Trabajó en perdonarse a sí misma. Algún día tal vez lo lograría. Fernando nunca se casó, nunca tuvo otros hijos. Diego era su hijo, el único, y aunque nunca podría tenerlo completamente, las visitas ocasionales eran suficientes. Diego, ahora de 40 años, finalmente hizo las paces con su historia. No era perfecta,
Era complicada, dolorosa, pero era suya. Un día recibió una llamada de Roberto. Su voz sonaba urgente. Diego, necesito verte. Es importante. Se encontraron en el mismo café donde Roberto y Fernando se habían visto años atrás. Roberto se veía diferente, más ligero, casi en paz. Me voy a casar, dijo, con Laura, la mujer que te presenté el año pasado. Felicidades. Diego sonrió genuinamente. Me alegro por ti. Pero antes de hacerlo, necesito decirte algo. Necesito que sepas que aunque no seas mi hijo biológico, aunque nuestra relación fue complicada, te considero mi hijo. Legalmente, emocionalmente, en las formas que importan. Diego sintió lágrimas formarse. Roberto, déjame terminar. Sé que Fernando es tu padre biológico y sé que tienen una relación, y eso está bien. Pero yo te crié, estuve en cada partido, en cada evento, pagué tu universidad, te enseñé a manejar, y tal vez no lo hice perfectamente. Tal vez no te amé de la forma que necesitabas, pero te amé con las herramientas que tenía. Yo también te amé, te amo, eres mi padre. No el único, pero eres mi padre. Se abrazaron. Por primera vez en años, realmente se abrazaron. ¿Vendrás a la boda?, preguntó Roberto. Tú y Fernando, los dos, porque aunque todo esté jodido y roto, somos familia, de la forma más extraña posible. Diego rió a través de las lágrimas. Estaremos ahí, ambos. La boda fue pequeña, íntima. Roberto y Laura intercambiaron votos simples. Diego estuvo ahí. Fernando también, separados por 3 sillas, pero ambos presentes. Elena no fue invitada. Algunos puentes se queman completamente. En la recepción, Roberto se acercó a Fernando. Era la primera vez que hablaban en 5 años. Gracias por venir, dijo Roberto. Gracias por invitarme. Diego te necesita en su vida y aunque me costó admitirlo, creo que tú también lo necesitas a él. Más de lo que puedo expresar. Sé un buen padre, de la forma en que yo no supe serlo. Intentaré. No se abrazaron, no se perdonaron completamente, pero asintieron, y eso era suficiente por ahora. Diego los veía desde lejos, sus 2 padres, tan diferentes, tan dañados, tan imperfectos, y entendió algo importante. No necesitas tener el padre perfecto, o la familia perfecta, o la historia perfecta. Solo necesitas tener personas que, a pesar de sus errores masivos, se presentan, que intentan, que cargan su culpa pero siguen adelante. Roberto nunca sería padre cálido, pero era confiable, presente a su manera. Fernando nunca sería padre legal, pero era amoroso, conectado de formas que Roberto no sabía ser. Y entre los dos, Diego tenía lo que necesitaba. No en un solo hombre, pero en 2 hombres rotos tratando de hacer lo correcto 35 años tarde. Elena murió 7 años después. Cáncer. Fue rápido. En su funeral, los 3 hombres estuvieron presentes. Roberto, Fernando y Diego. 3 generaciones de dolor de pie frente a un ataúd. Ella nos amó, dijo Diego. A su manera jodida, nos amó. Lo sé, dijo Roberto. Y yo la amé también. Hasta que dejé de hacerlo. Yo nunca la amé, admitió Fernando, pero la respeté, por cargar ese secreto, por hacer lo imposible para mantener a todos juntos. ¿Crees que se arrepintió?, preguntó Diego. Cada día de su vida, respondieron ambos hombres al mismo tiempo. Después del funeral, compartieron unas copas. Los 3, en silencio al principio, luego hablando, recordando, no perdonando completamente, pero cerrando. ¿Sabes qué es lo más jodido?, dijo Roberto. Que si tuviera que volver atrás, no sé si cambiaría algo. Porque si cambio esa noche, no existes. Y a pesar de todo, me alegro de que existas. Diego sonrió con tristeza. Yo también. Fernando levantó su copa. Por las familias rotas que encuentran formas de funcionar. Por los errores que cometimos, añadió Roberto. Y por los hijos que sobrevivieron nuestros errores, completó Diego. Chocaron sus copas y bebieron, porque a veces eso es todo lo que puedes hacer. Roberto murió a los 78 años. Diego estuvo con él en el hospital. También Laura, su esposa de 15 años. Sus últimas palabras fueron: dile a Fernando que hizo buen trabajo contigo, mejor del que yo habría hecho si hubiera sabido la verdad desde el principio. Tú también hiciste buen trabajo, papá. Roberto sonrió.
Mentiroso. Pero gracias. Y se fue. En su funeral, Fernando habló, algo que Diego le pidió hacer. Roberto fue mi mejor amigo durante 60 años, dijo, y yo traicioné esa amistad de la peor forma posible. Durante 35 años viví con ese peso, y cuando finalmente se reveló la verdad, pensé que nunca nos recuperaríamos. Hizo una pausa. Pero Roberto me enseñó algo importante en esos últimos años. Me enseñó que el perdón no significa olvidar, significa elegir vivir a pesar del dolor. Significa decidir que el presente es más importante que el pasado. Y significa que las familias no se definen por sangre, se definen por quién se queda, quién se presenta, quién elige amarte incluso cuando es difícil. Roberto se quedó, se presentó y amó a Diego de la única forma que sabía. Y eso lo hace padre, padre de verdad, no solo en papel. Diego lloraba en primera fila. Descansa, amigo, descansa sabiendo que tu hijo está bien, que te recuerda y que a pesar de todo, valió la pena. Ahora Diego tiene 48 años, finalmente se casó, tiene 2 hijos y les cuenta historias sobre sus abuelos, los 3. Roberto, el hombre que lo crió con estructura y dedicación silenciosa. Fernando, el hombre que lo amó con la intensidad de alguien que casi pierde su oportunidad. Y Elena, la mujer que cometió un error y pagó con décadas de culpa. ¿Abuelo Roberto era tu papá verdadero?, pregunta su hija de 7 años un día. Esa es una pregunta complicada, mi amor. ¿Por qué? Porque hay diferentes tipos de padres. Está el padre que te da la vida y está el padre que te enseña a vivirla. A veces son la misma persona, a veces no. ¿Y tú cuál tuviste? Tuve los 2, separados, cada uno dándome lo que podía. Y entre los 2 me dieron todo lo que necesitaba. Su hija lo piensa. Creo que tuviste suerte. Diego sonríe con tristeza. Sí, supongo que sí. Porque después de todo, después de la traición y la mentira y el dolor y los años desperdiciados y la ira y el resentimiento, después de todo eso, lo que quedó fue esto. Un hombre con 2 padres imperfectos que hicieron lo mejor que pudieron con una situación imposible. Y a veces, cuando la genética revela verdades que deberían haber permanecido ocultas, lo único que puedes hacer es decidir qué verdad es más importante. La verdad de la sangre o la verdad de quien estuvo ahí. Diego eligió ambas, porque merecía ambas, y porque al final el amor no es algo que se hereda, es algo que se elige. Y Roberto, Fernando y Elena, a pesar de todos sus errores masivos, eligieron amar a Diego de las únicas formas que sabían. Y eso tiene que contar para algo, incluso cuando la genética no miente, incluso cuando el parecido físico es la verdad más cruel, incluso entonces. Si esta historia te hizo reflexionar sobre los secretos que las familias guardan, sobre las mentiras que decimos para protegernos, o sobre el verdadero significado de ser padre, déjame un comentario aquí abajo contándome de qué país nos estás viendo. ¿Alguna vez descubriste un secreto familiar que cambió todo? ¿Crees que Roberto hizo lo correcto, quedándose en la vida de Diego a pesar de saber la verdad? ¿Perdonarías una traición así? Comparte este video con alguien que entienda que las familias no siempre son perfectas, pero a veces eso está bien. Y si quieres más relatos que tocan el alma y te hacen reflexionar sobre el amor, la lealtad y los secretos que todos cargamos, suscríbete al canal y activa la campanita. Porque cada historia que cuento aquí es un recordatorio. La verdad siempre sale a la luz, siempre. Y cuando sale, tienes que decidir qué haces con ella. Nos vemos en la próxima historia.